pero mi foco no debe estar centrado en el público. El mensaje de hoy es un mensaje muy especial. Durante toda la semana me vino dando vueltas y vueltas y vueltas y le dije: Señor, ¿cómo hacerlo? No tenía ni idea. Y le dije a Sofía: Sofía, predica tú. Pero no, ve que la gallina esa no quiso. Ay, mami, no, mami, no. Hágalo usted, hágalo usted. Le dije como 3 o 4 veces: hija, predique, predique. ¿Por qué se lo digo a ella? Y si Brian me hace un favor, y Olga y Aleja, que están por aquí, me ponen esta mesita, por favor, aquí. Venga, yo le tengo eso. Gracias. Resulta que esta fue la primicia de Sofía. Esta mesa se llama la mesa de los panes. O la mesa del propiciatorio. Bueno, eso fue algo de Dios con ella y ella con Dios. Hace 8 días, bueno, llegó la primicia. Y yo, y me dice Sofía: mamá, está hecha con las medidas de la Biblia. Y yo, wow, ¿por qué no predicas acerca de eso? ¿Qué es? La iglesia no va a saber, va a decir: ay, qué mesita tan linda, mira, pongamos un jarroncito. Y no es una mesa para un jarroncito, tiene un significado, como lo tiene la menorá. Yo nunca la hubiera mandado a hacer, yo creo. Bueno, a no ser que el Señor me hubiera dicho que la haga, pero nunca se me ocurrió, porque son elementos que requieren de revelación, son elementos que requieren dirección, inspiración. Cuando el Señor nos mandó a hacer la menorá, que también tiene las medidas bíblicas, fue una revelación que el Señor me dio, y me dio una palabra, y bueno, nos ha acompañado como ese símbolo de luz. Bueno, Sofía, entonces predica. Dijo: no, mami, no lo voy a hacer, porque eso es un asunto mío con Dios, no para la iglesia. Y yo, ¿qué? Lo entendí. Y yo dije: pero yo tengo que enseñar. ¿Qué es? Bueno, Señor, y todas las demás, pero con 1000 cosas. Y ya vino la palabra, y esta mañana el Señor me dio una revolcada, que todavía estoy revolcada, y ha sido muy lindo. Y no quería que los niños se fueran, porque quería explicarles algo general de conocimiento bíblico. Entonces quería explicarles un video que vamos a transmitir, donde un pastor sencillo, cotidiano, visita la réplica del tabernáculo en Jerusalén, pues allá en el desierto donde está puesta. Escogí un video muy sencillo, la verdad, porque pues quería que fuera práctico, para que lo vieran y entendiéramos un poquito. Pero antes de ese video, quiero ir a la palabra, una palabra con la que empieza este mensaje, y está en Apocalipsis. En Apocalipsis 3. A ver, ¿dónde lo tengo?
Que es que se me borró lo que tenía. Pero Sofía sabe cuál Apocalipsis es. Sí, creo, dice la palabra que Jesús nos invita a sentarnos a la mesa y a sentarnos con Él. Ajá, 3:20. Espérate que quiero que esto funcione. Ya. Si lo bañas usted, mijita, yo no. No, ya mucha gracia que maneje una sola cosa, no me ponga a manejar dos. Listo. Apocalipsis 3:20. Y dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré, pero hay una invitación y es a que cenemos con Él. Y dice: y cenaremos juntos como amigos. La mesa es una invitación, representa el lugar donde Jesús nos sienta y comparte con nosotros. Ahorita los grupos de oración y Toma tu lugar y todo eso hablan mucho de mesas. Las mesas. Yo pertenezco, por ejemplo, en un grupo de pastores con mi esposo que lo llaman la mesa de pastores, porque es alrededor de la mesa que se discuten entre amigos temas muy personales, muy íntimos. Entonces nos sentamos a la mesa. Yo hace 8 días les hablé de un testimonio que para mí fue muy significativo y fue un regalo que Dios me dio, que fue ¿qué? Una mesa. Porque en la mesa nos sentamos con la familia, con los íntimos, con la gente amiga y compartimos momentos muy especiales. Cuando uno quiere tener un momento cercano con alguien, lo invita a comer. Y te invito a mi casa, no importa si es sancocho, arroz con huevo, lentejas, no importa, pero uno dice: te invito a mi casa a comer porque lo quiero sentar en la mesa. Y es un tema de invitación muy guau. Cuando alguien lo invita a su casa a comer, no desprecie esa invitación, es lo más valioso que hay, porque es una invitación de abrir las puertas de mi casa, te dejé entrar a mi casa, te senté en mi mesa y compartí contigo, porque quiero cenar contigo como amigos. Desde el principio bíblico tenemos la enseñanza de Jesús, que es una mesa. Pero entonces, ¿qué es ese elemento? Vamos entonces a mirarlo solo como una imagen, la mesa de los panes, solamente la imagen de la mesa de los panes. ¿Qué pasa? El presupuesto no nos alcanzó para rodearla de oro, pero debería de tener oro. Pero la base es esta es la base. Y como le decía a doña María Eugenia Sofía, es una mesa virgen porque hasta el día de las primicias nada se le había puesto encima. Pero vino a ser puesta para un uso especial, lo que llamamos consagrar, que es poner algo especial a un uso especial. Bueno, la imagen de una mesa de los panes, para que la miremos, para que los niños, quiero que los niños estén aquí y lo vean, porque van a ver la mesita, entonces van a decir: ¿y eso qué es? Entonces quería que ellos también vieran la enseñanza de lo que es esa mesa y un significado como un símbolo de lo que tiene. Imágenes hay muchas, ustedes pueden encontrar, pero en general miren que tiene está cubierta de oro, es un reborde de oro. Y los elementos son simples, son 2 platos de oro. Por favor, no se los vayan a llevar. Son 2 platos de oro, ¿cierto? Es el aceite y es el vino. Pero también tenía unas cucharas, ¿cierto? De oro. ¿Para qué las cucharas? Para preparar el incienso, para mover el incienso. Entonces, aquí está el incienso
y con la cucharita de oro movían el incienso. Esa es la mesa de los panes. Pero entonces, ¿cómo funciona y o qué significado tiene? Vamos entonces a ver ya el videíto para que ya los chicos puedan ir a clase. Ah, este es nuevo, pero bueno, sonido le gustó más este. Mírate a ver si es. ¿Es un pastor? No. ¿O sí? Ah, sí. Ah, sí. ¿Sí ven? Todo bacaneado. Yo dije, lo voy a poner porque paré al pastor Johnny. Si Johnny, mi esposo, alias el pastor, estuviera presentando el tabernáculo, yo creo que iría así, de bermudas. El altar de bronce donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios se hacían aquí. Aquí estamos en el atrio, en el patio afuera del tabernáculo. Esto es el altar de bronce donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios se hacían aquí. Y los sacerdotes tomaban los animales de la gente y los traían. ¿Me puedes seguir por acá? Los traían acá. Y ponían aquí todos los animales para el holocausto, el sacrificio. Y aquí se quemaban y salía obviamente todo el humo hacia arriba. Posteriormente, el sacerdote tenía que ir al lavacro, que es este lugar que está acá. Aquí ellos se lavaban las manos y los pies y luego podían entrar a ministrar al lugar santo, que es donde vamos a ir ahora a mirar. Síganme por favor al lugar santo. Este es el lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar a este lugar y estaba más o menos, bueno, estas son las medidas de esto es una réplica prácticamente exacta. Y en el lugar santo lo primero que encontramos es la mesa de los panes de la proposición. Podríamos detenernos en cada uno de estos detalles y estar horas conversando porque todo esto tiene un simbolismo muy muy profundo, pero solo por ahora, por no hacer un video tan largo, quiero decir que todos estos símbolos apuntan a Jesucristo. Todo apunta a Jesús. Esto era hecho con madera de acacia y recubierto en oro, como la mayoría de los utensilios aquí adentro. Y estaban los 12 panes, que también representan las 12 tribus de Israel. Y esto estaba en el lugar santo. También en el lugar santo estaba la menora o el candelabro. Esta estaba hecha completamente de oro, oro puro. Y aquí estaban las llamas de la menora, del candelabro, que son lámparas de aceite. Entonces esto tenía que estar encendido aquí en el lugar santo en Israel, en el campamento. Luego, por último, el tercer elemento importante que tenemos en el lugar santo es el altar de incienso. Aquí el sacerdote con todos estos utensilios quemaba el incienso. Pueden ver acá, molía seguramente todo con estas cositas así. Entonces trabajaba el incienso probablemente aquí con estas palas y cosas, lo manipulaba y luego aquí había fuego y lo encendían. Entonces aquí salía todo el incienso que llenaba este lugar y era un aroma dulce y un aroma agradable en este lugar. ¿Por qué estas esquinas están rojas? Porque en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, que era una sola vez al año, el sumo sacerdote ungía todos los utensilios con la sangre de los sacrificios que estaban allá afuera. Antes de pasar a un lugar muy importante, que es el que está detrás de esta cortina, que es el lugar santísimo, les quiero presentar a los sacerdotes, ¿ok? Los sacerdotes venían primero que todo de la tribu de Leví. Recuerden que Israel tiene 12 tribus, una de esas tribus es la tribu de Leví y de ellos venían los sacerdotes. Representa a uno de los que viene de esa tribu y se vestían de esta manera. Los sacerdotes llevaban esta vestimenta y eran los únicos que tenían permiso para ministrar aquí en el tabernáculo y en el lugar santo.
sumo sacerdote era un personaje muy especial, había uno solo, y él era el único que tenía permiso para entrar al lugar santísimo que está detrás de esa cortina. El lugar santísimo representa la mismísima presencia de Dios, el trono de Dios, la habitación de Dios, el lugar de Dios. Y el sumo sacerdote, tenía este pectoral con 12 piedras, todo esto se lo instruyó Dios a Moisés, y llevaba las 12 tribus de Israel escrito. El nombre de las 12 tribus de Israel lo llevaba aquí escrito en su cuerpo, acá en los hombros también. ¿Y qué significaba esto? Significa que él es un intercesor, es decir, el sumo sacerdote representa para el pueblo, representa a Dios, pero cuando viene a presentarse ante Dios, representa al pueblo. ¿Se entiende? Es un mediador, es una figura que está entre Dios y el pueblo y los hombres. Por eso decía hace un rato atrás que todo apunta a Jesucristo, porque todo esto es solo un modelo que Dios otorgó, que describía y que describe lo que es en realidad en el mundo espiritual de Dios y en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Jesús entonces es nuestro sumo sacerdote, y lo dice también el libro de los Hebreos. Este hombre, el sumo sacerdote, también tenía aquí en su frente esto que quiere decir santidad a Dios, santidad al Señor, o también podríamos traducirlo como apartado para Dios, separado para Dios, o le pertenezco a Dios, algo que es sagrado, apartado para el Señor. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Ahí abajo tenía unas campanitas que cuando el sumo sacerdote caminaba se escuchaba y se sabía que el sumo sacerdote estaba caminando. Como dije antes, él era el único que una sola vez al año, en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, él podía entrar por esta cortina, era el único que tenía permiso para entrar, y él venía acá a lo que conocemos como el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, que era de estas medidas, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era también hecha de madera de acacia, recubierta en oro. Y dentro del arca, porque esto es una tapa, una cubierta, estaban también las tablas de la ley y la vara de Aarón, etcétera, y cosas que podemos aprender más si estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá, como es el nombre correcto. Los querubines que estaban sobre el arca y el sumo sacerdote, les recuerdo, todo esto lo recibió Moisés en el monte Sinaí como un diseño de Dios. Dios le mostró y le habló y le enseñó cómo tenía que construir el tabernáculo. Sobre el arca, aquí cuando era el día del perdón, el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba y esparcía la sangre, y eso significaba que Dios perdonaba o cubría el pecado del pueblo. Entonces podemos ver en todo esto el simbolismo de Jesucristo. Todo apunta al Señor Jesús como aquel que entregó su sangre por nosotros para pagar por nuestro pecado, pagar por nuestra maldad y cubrirnos y librarnos y abrirnos la puerta para entrar a la presencia de Dios. Ok, vamos a ir al lugar santo ahora. Podemos mirar, dar una vuelta pequeñita para que más o menos se imaginen desde allá cómo era este lugar. No es un lugar tan grande, sino que es una sala de unos cuantos metros. No es un lugar tan grande, pero así eran las medidas del lugar santísimo. Volvamos al lugar santo ahora. Y desde aquí les quiero decir, como dice la Biblia, en el Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Se rasgó, y el lugar santísimo, que hasta ese día solo el sumo sacerdote podía entrar y ver lo que ahí estaba y estar en el arca y en la presencia de Dios, ese lugar santísimo ahora tiene un camino y una puerta abierta, y ese camino es Jesús. Es el camino para que podamos entrar a disfrutar de la presencia de Dios y estar cercano a Él. Yo no sé si tú lo has experimentado, si lo has vivido, pero quiero asegurarte que en Cristo hay un camino y hay una puerta para entrar y estar en ese lugar santísimo. Si nunca has estado allí, te invito a buscar al Señor y a través de Jesucristo poder disfrutar de lo que es estar en la mismísima presencia de Dios. Ok, esto es entonces el lugar santo
y el lugar santísimo. Todo apunta a Jesucristo. Y quiero llevarlos afuera entonces ya para terminar el video. Vamos a salir del lugar santo al atrio, al patio exterior. Y vamos a dar una vuelta por todo el tabernáculo, ¿ok? Síganme. Vamos a dar una vuelta. Les recuerdo, acá está el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, la fuente, el lavacro. Y vamos a dar una vuelta a todo el tabernáculo para que más o menos se hagan una idea cómo era y cómo se veía, qué tan grande, qué dimensiones tenía. Este modelo está diseñado de acuerdo a lo que Dios le manda a Moisés en el libro de Éxodo. Ahí están todas las indicaciones de qué materiales, de qué colores, etc. Y se ha tratado de hacer de la manera más exacta posible. Algunos materiales seguro no pudieron conseguirlos porque no era fácil, pero los colores se han preocupado de tenerlos. La manera como está la reja o lo que protege, ¿cierto?, el borde del tabernáculo, la manera como están las estacas y todo eso es aproximadamente una copia exacta de lo que fue el tabernáculo de reunión que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Vamos a dar la vuelta entera entonces para que, vuelvo, insisto, puedan tener más o menos una percepción de lo que es el tabernáculo, de lo que era el tabernáculo en cuanto a dimensiones, a colores y lo que ellos tenían que vivir. Esto era lo que ellos transportaban por el desierto cuando el Señor, cuando la nube se salía de aquí y subía, porque había una nube encima del tabernáculo, la nube de Dios, la presencia de Dios. En la noche era una columna de fuego. Cuando el Señor, en esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, cuando el Señor quería moverlos del lugar, esa nube subía y se movía del lugar. Entonces todos los sacerdotes, todos los de la tribu de Leví estaban organizados de tal manera que cada grupo era responsable, por familias, eran responsables de desarmar y de preparar esto y transportar. El tabernáculo es móvil, es decir, ellos podían llevarlo por todas partes. Y esa es la manera como ellos estuvieron entonces haciendo el tabernáculo de Moisés aquí en el desierto. Muchas gracias. Chao, chao. Como ven, Saris y Javier, el tabernáculo es móvil. Y cuando el Señor nos mueve la nube, nos tenemos que mover. Entender eso realmente es muy bonito, porque muchos de nosotros somos movidos y bueno, entender que Dios da la guía y la dirección desde el pueblo hasta hoy lo sigue haciendo. Amén. Gracias, chicos. Ya entonces las maestras con todo este material ya saben cómo era en los tiempos bíblicos el tabernáculo de Dios. La presencia de Dios, muy bien. Ya aquí pueden pasarse un poquito más para adelante o correrse un poquito o en fin. Muy bien. Ok. Sí. Este también fue una primicia presentada el año pasado. Este está en la oficina y es el arca, una réplica del arca. Míralo aquí. Y adentro debe de contener en el arca 3 elementos. ¿Qué será? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley, ¿cierto? 3 cosas que representa. Y porque las alas representan, es esa cobertura, esa presencia. Ustedes ven que en el Salmo 91 dice, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros. ¿Qué da la presencia? Protección. ¿Qué necesitamos para ser protegidos? La presencia de Dios, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bienvenidos a los que acabaron de entrar. Y dice, entonces la mesa de los panes de la proposición es un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo y un recordatorio de que Dios es el sostén de la vida. Repito,
Entonces la mesa de los panes de la proposición es un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo y un recordatorio de que Dios es el sostén de la vida. Para eso vamos a Levítico 24, por favor. Por ahí están mis gafas. No están ahí en la mesa. Ok. Listo. Entonces, Levítico 24. Quiero leerlo desde el versículo 1. Aunque solo en el 5 empieza a hablar de los panes, yo desde el 1 se hace una mención importante de la menorá. Entonces quiero mirar. Aceite puro y pan santo. Y dice, el Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto, pues todo lo que les estoy mencionando en la Biblia se los acabo de mostrar, pero para ustedes va a ser mucho mejor ahora leer las escrituras y entender lo que están leyendo. Porque ya vieron, ya se pararon allá, ya fueron y visitaron la réplica, ¿cierto? Entonces dice, las lámparas del candelabro que están en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón, ya vieron a Aarón parado allá también, ¿sí o no? Aarón deberá mantener, ¿qué? Las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es una ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro, a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear, ¿cuántos panes? 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 litros para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa. Una ofrenda especial para el Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo y eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado, porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas ante el Señor. Entonces, repito, la mesa de los panes o de la proposición es un símbolo de una relación entre Dios y su pueblo, y un recordatorio de que Dios es el sostén de la vida. En el Antiguo Testamento también podemos ver el trigo, y el trigo, que es la base con la que hacen el pan, es un símbolo de la fecundidad de la tierra. Por eso las fiestas de las siembras, de las cosechas, y por eso la representación del trigo como abundancia. Ahí es donde vemos que las langostas, lo primero que entran a comerse son los cultivos. En el Antiguo Testamento, la mesa de los panes era una ofrenda continua. En el Nuevo Testamento, el símbolo del pan, que es Cristo, es para nosotros el recordar que Cristo se presentó como una ofrenda continuamente
lo tenemos que ver como ese sacrificio. Muy bien. Ahí está. Entonces la invitación nuevamente a Apocalipsis 3:20 y dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Hay varias porciones de lo que significa la mesa en el Antiguo Testamento, pero voy a hacer referencia de dos. Y una muy especial es en Éxodo 12. Y solamente lo vamos a mirar o a observar por encima para no leerlo completo, pero usted lo puede leer completo en casa, porque realmente el capítulo 12 tiene 50 versículos. Pero si usted observa, el capítulo 12 es la primera Pascua. ¿Qué es lo que significa? Cuando hubo las plagas en Egipto, la última plaga era ¿cuál? ¿La qué? Ok, entonces Dios envía a Moisés para que le hable al pueblo que seleccionen un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio. Eso lo vemos en el versículo 3. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. ¿Y cómo nos comemos nosotros? ¿Cómo cenamos? Si no es alrededor ¿de qué? Ok, muy importante el dato, lo vamos a revisar ahora, pero hago aclaración. ¿Por qué la mesa tiene estas características? Porque si ahora tú acercas una mesa, la vas a ver muy pequeña, pero en los tiempos bíblicos lo que nos muestra es que alrededor de la mesa se sentaban en cojines. Eran unos almohadones que usaban para sentarse. Esto simplemente lo podemos ver como un tema cultural. Yo, que enseño mucho acerca de quién está centrado en el trono, cuando hay un nuevo creyente que me dice, pero es que yo conozco a Dios, y yo le digo, tú no tienes a Cristo sentado en el trono, tú estás sentado en el trono, bájate del trono para que Cristo se siente. Entonces, cuando yo enseño esto, puedo ver cómo al leer que la mesa era de este tamaño, puedo ver que nosotros al sentarnos a la mesa no nos sentamos en el trono, nos sentamos en el piso. Y es un acto para mí muy simbólico también de sencillez y de humildad. Y usted ve que Jesús se sentaba era con sus discípulos y siempre que invitaba era a la mesa, pero ellos sentados en el piso. ¿Ok? Entonces, invitaban a una familia, si el animal era muy grande no se lo alcanzaban a comer, para que compartieran. Y dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra en un año que no tenga ningún defecto. Muy bien. Ahí ya hacen toda la parte de cómo deben de cocinar el pan, que debe de ser sin levadura, en lo que sigue ahí alrededor, cómo debe ser preparada la carne con especias amargas, y que no dejaran ninguna sobra para el día siguiente, ¿cierto? Sino que todos se lo hayan comido. En el 11 dice, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos y lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor, ¿cierto? Ahí él dice que va a ejecutar a todas las personas, porque que no estén bajo el pacto, porque él va a traer todo lo que ya sabemos, su manifestación frente al faraón y a toda la esclavitud, porque fueron de mucha opresión para su pueblo. Y dice en el 17, celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día
yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde al día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Habla entonces de lo que ya empieza a representar. Ojo, ahí hay dos símbolos importantes. Uno que es el sacrificio del cordero, que es su sangre, que debe de sellar. La sangre del cordero sella las casas, protege, limpia, cuida, y dice: todo aquel que haga esto y que ponga el sello de las casas, pasará el espíritu de la muerte o el ángel de la muerte y no los tocará. Vemos ahí un elemento importante, ¿cierto? Que es esa sangre del cordero que nos apunta ¿a quién? ¿A quién? Pero también dice: cómanse en el cordero con especias amargas, pero también preparen un pan sin levadura. Y van a empezar a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ¿ok? Que también nos está apuntando ¿a quién? A Cristo, porque es ese símbolo del pan. ¿Están sentados en dónde? Comiéndose el cordero, quiere decir que están sentados en una mesa o están sentados compartiendo en la mesa. Es una representación inicial del por qué o cómo se inicia este proceso. Cuando es mandado a hacer luego el tabernáculo en Levítico, ya le da las características y le dice: harás una mesa de panes y los pondrás así, así. Para los que, levanten la mano los que se conectaron el jueves. Listo. Los que no, conéctense, pongan la grabación, véanla. Hablan de los 12 discípulos. Comenzamos una saga de los 12 discípulos. Y mencionamos ese día que los 12 o número 12 tenía un significado muy importante y hablaba de autoridad, pero una autoridad divina. Entonces les mencionaba que los patriarcas, los hijos de, las 12 tribus representadas en Israel, en los hijos de Israel, que son 12, representan lo que es la autoridad divina en esas personas. Vieron que en el pectoral del sacerdote había ¿cuántas piedras? Que representaba cada una tribu, ¿cierto? Pero entonces también vemos que era muy importante que en la mesa la preparación eran 2 platos, con cada plato 6 panes, porque en total serían ¿cuántos panes? Ok. Miren, a mí estudiar la Biblia me apasiona y que ustedes la aprendan más. Mi esposo dice: ay, amor, es que a veces sus prédicas son como tan profundas, eso es como que no las entiende uno tan fácil, así como, pues él sí, pero él me dice, ¿quién es? Dices que, amor, es que sus prédicas son como que necesitan máster. Y yo, vean, trato en lo posible, de verdad, de hacerlo más simple, pero no deje de ser profunda. O sea, que lo simple no le quite la profundidad. Ustedes ven, y yo les hablaba del número 12 profetas menores que anunciaron a punto de la llegada de Jesús. Quiero que observen algo. Observen esto. Miren la mesa. Quitemos este. Cuando ustedes ven esta mesa con estos 12 panes y el vino y el aceite, y que simboliza la mesa, la presencia de Dios, ¿no ven los 12 discípulos cenando con Jesús? Y estoy hablándoles de Levítico.
Estoy hablándoles de Éxodo. Pero ¿con quién se sentó Jesús? ¿Con quién se sentó a la mesa si no fue con sus 12 discípulos? ¿Saben? Desde la antigüedad Jesús ya estaba preparando a sus discípulos, los que iban a anunciar al mundo quién era Él. Las 12 tribus representan la autoridad del gobierno, del orden del pueblo de Dios, Judá e Israel. Y es importantísimo conocer la historia, pero el saber que Jesús se sienta a la mesa, y poneme por favor una imagen de la última mesa, de la última cena, porque la última mesa no fue, todavía tenemos mesa para rato. Prepararás la mesa de los panes, la cual representa mi presencia en ese lugar. No estaba afuera, estaba en el lugar santo, donde se siente Jesús con nosotros. Representa un lugar santo. Y cuando lo prepares, prepáralo distribuido así, y que tenga vino y que tenga aceite. La gente se queda en el Antiguo Testamento. Los que no conocen a Jesús se pierden de esta revelación. Y los que ven el Nuevo Testamento se pierden la profundidad del Antiguo, porque necesitamos ver todo a la luz del Antiguo y del Nuevo. Sofía es un poquito exigente, no va a poner una imagen cualquiera, entiéndanla. Ella una imagen chichipata no la va a poner. Está poniendo que sea la mejor, que tenga la resolución ABC. La de Da Vinci. Muy bien, miremosla, porque es importante que podamos mirar el fondo, el trasfondo de todo. Cualquiera, mami. Llegaron por mí. Muy bien. Habían unas donde se veían los 12. Muy bien. Esta está muy rosada. Ya no me gustó esta. Ya a mí fue la que no me gustó. Ahorita nos conectamos con otra. Ya después nos conectamos con otra. Muy bien, una más normal. ¿Qué pasa entonces? La mesa y la presencia de Dios, hay una porción muy importante también que no quiero dejar pasar por alto, y es el Salmo 23. Vamos a mirarlo. Y dice, desde el 4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado, o tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. ¿Qué elementos había allí? Una mesa. Me preparas banquete delante de mis angustiadores. Ay, miren, dice, gracias. Esa es. Gracias. Porque podemos ver cómo se sientan en el piso y que usan unos almohadones, y realmente ese era el lugar. No había unas sillas altas ni unos tronos muy altos. Vemos cómo se sentaban simplemente.
Y si yo veo esta imagen, gracias Sofía, la encontraste, qué maravilla. Cuenten cuántos discípulos hay en cada lado. Pero hay 6 discípulos de los que representan sus discípulos. 6 discípulos en cada lado. Obviamente, pues esto es una imagen representativa, pero a donde yo quiero llegar es que esto no está lejos de la realidad. La realidad que Dios quiere que veamos hoy, que es la realidad que Él nos está enseñando, que es una realidad de una profundidad de la palabra. Usted puede coger un texto, usted leer 2, 3 versículos y champampán y me montó la cosa y salió para pintura. Pero la verdad, la palabra por eso es tan importante cuando nos sumergimos y le decimos, Señor, ¿y qué nos quieres decir? ¿Cómo nos quieres hablar? ¿De qué manera nos quieres decir? ¿Qué elementos tiene el Salmo 23? Tiene la mesa, el banquete y tiene aceite. Vemos la mesa, vemos el banquete y vemos que tiene también el aceite. Muy bien. ¿Qué pasa entonces en la escena del Salmo 23? Protección. ¿Qué hace? Que delante de los enemigos, si yo estoy sentado en la mesa del Señor, yo voy a estar como protegido. Y el aceite significa una honra, una elección, una asignación, un llamado. Porque el aceite, ¿qué hace? Consagra, elige. Pues no, el aceite no elige, es un símbolo de Dios eligiendo, consagrando, pero también de mucha protección. Entonces ya vimos Levítico, ¿cierto? Donde nos dice en dónde están las características de la mesa. Vimos la primera mesa que nos sentamos, que fue a través de Éxodo 12 con la Pascua o el Pesaj. En el Salmo 23 vemos cómo prepara mesa delante de nuestros adversarios. Y para los que acabaron de llegar, les compartiremos en el grupo un video de introducción donde explicamos una réplica del tabernáculo. ¿Todos estaban por Zoom? ¿Estaban por Zoom? Entonces estamos conectados, Jimmy Connection, ok. Porque me parece importante, porque el cierre lo vamos a entender si entendemos el principio. Gracias. Entonces, ahí es donde entendemos el sacrificio. Deuteronomio, no vamos a ir a la palabra, lo voy a mencionar, donde Jesús también lo menciona, es Deuteronomio 6, y también en Mateo 5 Jesús lo menciona, o en 4, cuando está en el desierto con Satanás, le dice que convierta esas piedras en pan. Y entonces simplemente Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. A lo que quiere decir es que esto tiene un significado que va mucho más allá de lo físico. La gente ve el pan como el que se come para quitar el hambre. El pan como de lo momentáneo para una necesidad física. Pero lo que dice Jesús, o sea, el pan es mucho más allá. Y no solamente de pan vive el hombre, es decir, no solamente de lo que come del día a día para saciarse en algo físico. Y eso lo vamos a ver en unos minutos más. Muy bien. Entonces, más allá de lo físico, el Señor quiere abrirte los ojos hoy en lo espiritual. Vamos entonces a mirar quién es Jesús. Vamos a Mateo 6. Vamos a llegar a la hora buena. Todo ha sido la hora buena, pero vamos a Mateo 6. Porque hoy, gracias por los que están aquí, porque cada servicio es especial. Pero le pido mucho al Señor que haga algo especial al cierre de este tiempo. Juan 6. Y lo vamos a leer completo. Y dice Juan 6, 22.
Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que sus discípulos habían tomado la única barca, que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron acerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en búsqueda de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Sigo el 27. No se preocupen tanto por cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Qué significa la mesa? La presencia. La mesa de los panes significa. Pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentado a la mesa con Jesús solamente por lo que nos va a dar? ¿Cuántas veces Jesús nos puede decir: tú estás buscándote sentar conmigo en la mesa solamente por lo que yo te pueda dar, solamente porque te di de comer? Y no entendieron las señales milagrosas de lo que es realmente sentarse a la mesa conmigo. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di, ¿de qué? No porque hayan entendido las señales milagrosas. Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir a comer contigo. Señor, invítame a comer. Señor, tengo hambre. Señor, por favor, sáciame. Señor, te necesito. Pero yo quiero lo que tú tienes para mí y para darme. Pregunto, ¿venimos a la iglesia para ser saciados del pan o para compartir el pan con Él? Cuando hablamos de que la mesa es la presencia, mi llamado, volver al principio, es entender que sentados en este lugar, tú no eres el centro. Tú no estás aquí por ti, porque necesitas. Tú estás aquí por Él, para adorarlo a Él y para disfrutar de tu tiempo con Él. Que estando con Él te sacie, bien. Que estando con Él te alimente, bien. Pero no vienes aquí ni te conectas para eso. Y dice entonces, continuamos. 27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tanto como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. 28. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer ¿el qué? El pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. ¿Quién fue? Y ahora, para encontrados por Jesús sigue estando vigente. Ahora el mismo Padre nos ofrece ¿qué? El verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días.
Hacer el Padre Nuestro en la mayoría de las personas es no entender lo que están diciendo. Señor, danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. Decimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Falso. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo que queramos, ¿cierto? Señor, y danos el pan de cada día. Falso. Tu oración está apuntando a una provisión y tu oración está diciendo, dame lo que necesito para comer, y ese no es el pan que Jesús estaba modelando. Danos el pan de cada día. Es este pan, el pan de la presencia. Y nosotros le pedimos a Dios el pan de cada día porque necesitamos comer, vivir, pagar arriendo, pagar servicios, pero no vamos a la presencia de Dios y no disfrutamos nuestro tiempo con Él. No nos deleitamos en compartir con Él la mesa. ¿Usted se imagina que vayan a su casa a comer solamente para pedir un favor? Y uno dice, ay, este ya viene justo a mediodía y solamente para pedirme un favor, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo? Que vaya, no hay problema, delicioso que vaya, ¿sí o no? Pero solamente que iba a pedir la... Hombre, vaya a compartir, disfrute. Entonces eso es como los hijos que se van de la casa. Yo no conozco a nadie, pero los hijos que se van de la casa y cuando ya están pelados y están mal, mamá, me va a invitar a comer. ¿Pero a qué? Va a comer, pero ¿a qué más? Entonces Meli le hace ojitos a Lili como prepárese que yo le voy a llegar. Allá le caigo. Allá le voy a caer, mamá. Y lleva la coca por si de pronto quedó, para que mañana no tenga que madrugar a hacer el almuerzo. Vamos con intencionalidad. Danos el pan de cada día. No lo pedimos con la necesidad de que tu presencia no nos falte. ¿Estamos? Y el Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. También hacen, otra vez, falso. No lo hacemos, así no funciona. Tampoco pedimos perdón, tampoco perdonamos. Es una oración vacía. Y le dijo entonces los discípulos, danos ese pan. El 34, vamos a leerlo todos juntos. Señor, le dijeron, danos ese pan para todos los días. Jesús les respondió, vamos a leerlo todos. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Queremos ayudarle a mucha gente dándoles mercado y dándoles comida. Está bien, no está mal, pero para nosotros es mucho más importante enseñarles el pan que da vida y que quita el hambre. Porque yo le doy el mercado a una familia, un día se la come y al otro día está embalada. Si yo les llevo la palabra que es una Biblia, me siento y les digo, si usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, nunca más tendrá hambre. Porque quien se ocupa de sus necesidades será Dios y no seré yo. Y ahí la gran diferencia entre mostrar el pan eterno que el pan temporal. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios. Quien me envió no puede hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la gente de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, ¿qué les va a suceder? Tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Todos vimos
la escena de la última cena. Y todos conocemos esa porción, la voy a dejar para el final. Jesús se sienta, toma el pan, lo parte y dice: esta es mi carne, la cual será entregada por vosotros. Esta es mi sangre, la cual confirma mi pacto con el pueblo y la cual será derramada por vosotros. Desde el Éxodo y el Levítico estaba haciendo un pacto Dios con su pueblo a través de la sangre. Jesús lo sella en su propia carne y con su propia sangre. Vamos a Lucas 24. Es el último capítulo de Lucas, Lucas 24, y dice en el versículo 13, de camino a Emaús, no lo voy a leer completo, quiero simplemente que observen. Habían 2 discípulos caminando después de la muerte de Jesús y estaban muy tristes. Y estaban ahí renegando que cómo, que mire, que Jesús se murió y no sé qué. En esa se acerca un tercer caminante y le dice: ¿es que acaso tú no sabes lo que pasó? Y dice el tercero: no sé, ¿qué pasó? Y le dice: no, pues de Jesús, que murió. Y en medio de todo eso no se dan cuenta que camina con ellos es ¿quién? Que es el tercer caminante. Entonces ellos empiezan a relatar la historia. En el 23 dicen: y dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús les dijo: qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron de las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas las cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Me impacta en gran manera porque es que Jesús no omite el Antiguo Testamento. Él afirma que el antiguo lo anunciaba a él. Y habla de que Moisés, que es el que escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, están diciéndoles: ya Moisés les estaba preparando sobre el Mesías. Pero qué necios son, qué tercos son, qué torpes son. ¿Cómo no lo ven? 28. Para entonces ya estaban cerca del Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. ¿Qué pasó entonces si no hicieron una mesa de comedor allí? Al sentarse a comer, ¿qué hizo? Tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, ¿qué sucedió? Se les abrieron los ojos y lo reconocieron en ese instante y Jesús desapareció. Muchas veces has ido a iglesias, a misas, a servicios, a muchos lugares, pero no sabes lo que es sentarte realmente a comer el pan. No lo sabes hasta el momento en que tu corazón arde y tú puedes decir: wow, está aquí, está entre nosotros, yo lo puedo sentir. Y Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. En ese momento muy seguramente sus ojos estaban cerrados, pero dice que su corazón ardía
ardía. Y lo dice aquí en el 32. Y dice: entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén diciendo: Él está vivo. Lo sé. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Jesús, podemos correr y decirle a otro: es verdad, Él está vivo. Yo no sé si para usted está muerto porque nunca lo ha sentido, pero para mí es real. Yo me senté en la mesa con Él, yo comí con Él y Él hizo presencia en ese momento, en ese instante. Tú puedes disfrutar lo que nada en el mundo te puede dar. Nada. Ni siquiera el pan temporal. No sé cuál es tu comida preferida, pero ni el manjar más especial te puede dar el gusto que te da un pan sin levadura cualquiera, que es preparado simplemente como un símbolo. Pero tú coger ese pan y comértelo es decir: Señor, este pan vale oro, porque este pan significa la sangre. Este pan significa, yo tengo aquí, este pan significa tu sacrificio. Este pan significa lo que tú pagaste por mí. Cada latigazo, cada sufrimiento, ahí está representado. O sea, el valor que tiene comer de tu pan no me lo da nada. Y es muy triste que personas vayan a la iglesia o se sienten a orar en casa y no sientan lo que es la presencia. Y conozco muchos que la religiosidad se les convirtió con repetir oraciones, pero no saber que la presencia. Y esto simboliza cuando tú en tu casa, cada uno se sienta en una habitación diferente a comer. Disfruten de la mesa. Lleven a sus hijos a la mesa y coman con ellos. Y díganles: vamos a tener una presencia juntos aquí con Dios. Vamos a orar por los alimentos. Vamos a saber que aquí se hacen las cosas como Dios dice. Vamos a tomar decisiones, sentémonos a la mesa. Vamos a reconciliarnos. Venga, lo invito a la mesa y nos damos a comer. ¿Quiere tener una atención linda con alguien? Invítelo a la mesa. Sus hijos necesitan de la presencia de los padres y no hay presencia últimamente de los padres. Porque los hijos no están comiendo con los padres. Están comiendo con un televisor. Y mientras ven televisión, comen. Mientras ven celular, comen. Y no es esa la presencia que Dios quiere que tengamos, ni lo que quiere que simbolicemos. Ya voy a estar terminando. Todos saben que cuando un pastor dice eso le faltan unos minutos. Pero quiero leer esto, ya que tenemos todo el contexto. Vamos entonces a integrar qué es el lugar de los atrios, qué es el lugar de afuera. ¿Lo vimos? En donde estaba lo de cobre, y lo de cobre es donde montaban los animales, los mataban, subía el olor fragante, pasaban al otro lugar a lavarse, y de ahí cogían la sangre y la pasaban adentro. ¿Ok? Y dice, los atrios internos, el lugar santo. Hasta ahora hemos estado hablando del ministerio que tiene un lugar, el patio exterior o el atrio exterior. Esto es de un libro que habla de adoración y me gusta el resumen que hace. Lo estaba leyendo Sofía y por eso ella tiene la inspiración de traer esta ofrenda al Señor. Y dice, no sé si usted se habrá dado cuenta, pero mucho de todo eso es en realidad Dios ministrando al hombre más que el hombre adorando a Dios. En el patio exterior Dios nos
en el patio exterior, Dios nos salva, cambia nuestra actitud, agradecimiento y alabanza, y nos enseña sumisión y nos limpia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué llevamos los animales al sacrificio? Para arrepentirnos, porque la expiación es coger el animal y decirle: transmito todo mi pecado al animal, lo mato, porque paga por el pecado es la muerte. El animal paga los platos rotos, los ofrezco como sacrificio para el perdón de mis pecados. Quiere decir, todo lo que está sucediendo en el patio es para mí, para mi purificación, para mi limpieza, para lo que yo necesito. Entonces, el sacrificio es lo que simboliza actualmente el arrepentimiento. Cuando tú llegas hoy a un altar, no traigas palomas, gracias, déjalas en la casa. Yo tengo como 50,000 y yo digo: Señor, cuántas expiaciones, porque me levanto desde las 5 de la mañana, hacen y yo soy chito. Son muchas, pero dejemos las palomas tranquilas. En medio de eso, lo que nosotros entendemos ahora como sacrificio es arrepentimiento. Yo llego al altar, me humillo, le digo: Señor, perdóname, sé que te fallé, hoy clamo por tu sangre me limpia, me redime, me protege. Así que hasta ahí los atrios son para mí arrepentimiento. ¿Qué hago a través de eso? Alabanza, adoración, para limpiarme. Esa sumisión me limpia. Todo ese ministerio nos transforma, nos ministra, pero el ministerio del patio exterior no termina allí. Es una preparación para que lo que Dios quiere hacer con nosotros a continuación. ¿Cuándo? Cuando abrimos las cortinas y entramos al lugar. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese lugar? Santo. Y después del santo, el santísimo. O sea que lo que está afuera pasando es una preparación para lo que está adentro, ¿cierto? En el patio exterior, el pueblo de Dios está aprendiendo a ser siervo y a sacrificar. Tú en el patio exterior aprendes a sacrificar, aprendes a renunciar, aprendes a madrugar, aprenden a barrer, aprenden a trapear, aprendemos a ayunar, aprendemos a hacer vigilia, aprendemos a dejar los vicios, aprendemos a hacer malos hábitos. Afuera aprendemos a ser siervos y ¿a qué más? Y a sacrificar. Los sacrificios ya no son de un animal, son de mis acciones. ¿En dónde eso sucede? ¿En qué lugar? En el patio exterior. ¿Estamos ahí? ¿Qué aprendemos en el patio exterior? A renunciar, a sacrificar y a ser siervos. Estamos aprendiendo a tener actitudes de agradecimiento y alabanza. Estamos aprendiendo a someternos totalmente al señorío de Jesucristo. Y estamos aprendiendo a ser santos y a permitir que Dios nos limpie de nuestra injusticia allá, en el lugar de sacrificio. Si el agradecimiento y la alabanza nos preparan para la sumisión y el sacrificio, y la sumisión y el sacrificio nos preparan para recibir el lavamiento de la palabra, entonces, ¿para qué nos prepara el lavamiento de la palabra? Hicimos el sacrificio, matamos todo lo que tenemos que dejar morir. Es el olor fragante. El arrepentimiento es el olor fragante. Después pasamos al lavatorio, las manos y los pies. ¿Recuerdan el video? Ok, ¿qué hace la palabra? Nos lava, nos limpia. Resulta que ahora actualmente en las iglesias está sucediendo mucho. Vamos, nos arrepentimos de los pecados, recibimos la palabra y nos paramos y nos vamos. Pero no disfrutamos entrar al lugar santo. Vamos a la oración de la mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Padre, tú sabes que te fallé, perdóname mis ofensas. Sí, Señor, yo la llevo embarrando ya como tiempito, yo voy a cambiar, voy a hacer lo posible. Señor, hoy leo tu palabra, abro la Biblia, hago mi devocional, me paro y me voy. Pregunto, ¿entré al lugar santo?
¿Hice sacrificio? ¿Hice lavatorio? Sí. ¿Estuve todo el tiempo en dónde? En el patio. Pero no entré al lugar interno. ¡Wow! Y dice, eso es lo que exploramos, dice el libro, acerca de ese arraigo. Y es que dice que muchos están pensando que lo único que tienen que hacer está afuera y no adentro. Y dice, todo lleva a la administración de la palabra. Una vez la palabra ha sido entregada y recibida, acabó el servicio. ¿Qué significa? Vine por mi pan, me comí el pan, estoy llenito, ¿y ahora qué? Me voy. ¿Y entonces dónde está la presencia? ¿Dónde voy a la presencia? ¿Dónde estoy con Él? Esto es una invitación para que en casa y aquí o a donde usted vaya, no se levante sin asegurarse de que su corazón arda. Más que físicamente, es que usted se asegure que la presencia de Dios estuvo con usted y que usted estuvo en la presencia de Dios, para que no seamos tan religiosos de decir, hice externamente lo que tenía que hacer, pero no lo hice a nivel interno. Quiero decirlo esto. Para el momento en que llegamos a la fuente de bronce, ¿conocimos la fuente de bronce hoy? Quizás ya hayamos ministrado la palabra, pero todavía no hemos llegado ni a la mitad del tabernáculo. Ni siquiera hemos llegado al lugar santo y no estamos ni cerca del lugar santísimo. ¿Tiene idea de todo lo que nos perdemos cuando nos vamos a casa antes de llegar al verdadero tabernáculo de reunión? ¿Me están comprendiendo, iglesia? Y las partes del tabernáculo que más se descuidan son las partes más preciadas por Dios. Estos son los aspectos de la adoración que lo ministran a Él. Es decir, yo me ocupé de lo externo porque yo ya estoy bien. Y la parte de Dios. Y voy a sonar algo muy crudo, pero es algo que el Señor me conecta. Y el que me entienda, me entienda. Es como un matrimonio. Hablando del novio y la novia. Cuando uno solo de los dos se satisface. Y no los dos. Y se me paran los pelos diciendo lo que estoy diciendo. Porque el momento de intimidad es para los dos. Y esa es nuestra relación con Jesús. Es para los dos. No solamente para satisfacernos nosotros, sino para satisfacerlo a Él. Y cuando yo lo satisfago a Él, Él me satisface a mí. Así funciona también en el matrimonio. Y les estoy hablando revelación, eso no está escrito aquí. ¿Qué dirá mi hija? ¡Ah! Todo eso decía esa mesa. El pleno propósito del ministerio de la palabra es preparar a los sacerdotes para entrar al tabernáculo de la reunión. Pero nosotros, los líderes, generalmente no identificamos a nuestro pueblo como sacerdotes y no tenemos ninguna expectativa de que ellos se acerquen más a Dios. Así que simplemente los lavamos con la palabra y los enviamos a casa. Pero nuestro objetivo, además de nutrir, de llevar el alimento, es que vengan. Y mientras yo ahora oraba y me ministraba mucho al Señor, es que yo veía cómo yo me levantaba y los cogía a cada uno y les decía, vengan, vengan, vengan. Y cuando nos paramos aquí adoramos y les decimos, miren, arrodíllense, oren, ministren, vayan a lo profundo. Y nosotros cogemos este aparato aquí a insistirles. Lo único que estamos haciendo es, entren. No se queden afuera, entren. Nuestro objetivo en casa, si usted se va a meter con Dios, es que entre al lugar santo. No que vaya y lea un devocional de 5 minutos y se fue para su casa, para la calle a trabajar. Ya, cumplí.
2 versículos, se acabó. Eso no es entrar al lugar santo. Eso no es el lugar santo. Dice esta porción: usted fue salvado para algo más que ser perdonado. Mientras hace expiación, Dios lo perdona. Mientras se arrepiente, ¿Dios qué hace? Pero Él no vino a morir en una cruz solamente para perdonar tus pecados. Él vino a perdonar tus pecados para que tú luego lo adores. Él te perdona, te limpia, te lava. ¿Para qué? Para que tú lo adores. Gracias, Señor, ya fui perdonado, ya fui limpio, me fui para la casa. Y el Señor dice: hey, ¿y mi adoración? ¿Y mi adoración? ¿Y el deleite que deberías de sentir conmigo? ¿En dónde está? Y dice: usted fue salvado para más que cantar solo canciones o escuchar un sermón. Usted fue salvo para algo más que asistir a una escuela o simplemente hacer un estudio. Dice la fiesta de Pascua y todo lo que representa esto debe de ser para que tú te acerques más a Él. Y ahí entenderás el verdadero propósito de Dios en su sacrificio. Nuestro propósito es entender el sacrificio de Él. Quiero ir dejando ahí para ministrar, porque hay una otra porción que me gusta mucho y dice: ¿por qué es llamada la mesa del pan de la proposición? La palabra hebrea que está detrás de este término es lechem, que significa simplemente pan, pero se usa generalmente como pan de la presencia, debido a que esto ha sido interpretado por los eruditos como significado. El pan por medio del cual Dios mismo se presenta fue traducido como el pan de la proposición. Lo pondré en términos más simples. Pan de la presencia significa esto: la mesa está donde Dios instituye el tiempo de ministerio cara a cara. ¿En dónde está entonces esa mesa? Donde tú te sientas con Él. ¿Cómo? Y te voy a decir un dato que me dice: wow, Señor, ¿cómo no apasionarme con esto? Y dice: significa mirar a Dios a los ojos hasta que todas las distracciones desaparezcan y Él sea lo único que le importe a tu corazón. Yo quiero volver a leer esto. Pastora, ¿y cómo sé que estoy sentada a la mesa del Señor? ¿Cómo sé que la mesa del Señor es un lugar para mí confiable, que yo puedo decir: sí, aquí estoy? Se me paran los pelos. Y dice: la mesa está. Porque los de Emaús no tenían una mesa, pero vieron cara a cara, ¿cierto? Y dice: la mesa está donde Dios instituye el tiempo del ministerio cara a cara. Significa mirar a Dios a los ojos hasta que todas las distracciones desaparezcan y Él sea lo único que le importe a tu corazón. Ese tiempo cara a cara es buena adoración y demuestra cuánto lo adoramos y que es para nosotros lo suficientemente importante como para que invitarnos tiempo en esa calidad. Y dice: Jesús habla el lenguaje del amor también con tiempo de calidad. El lenguaje de amor es tiempo de calidad de Jesús. Estar nariz con nariz y corazón a corazón con su amigo. Estar tan cerca que pueda escuchar hasta su más leve susurro. Lo suficientemente cerca para que usted pueda sentir el palpitar de su corazón y aprender a amar lo que Él ama.
odiar lo que Él odia y llorar por lo que Él sufre. Eso es lo que hace que nuestra adoración sea íntima, real y sincera. La mesa de los panes de la proposición se refiere a adorar en intimidad, encontrarse con Dios como lo hizo Moisés cara a cara y expresar su amor por Él, manteniendo una relación profunda, personal con Él. La palabra hebrea del rostro de Dios significa panim. ¿Cómo se dice? Panim con M. ¿Qué significa la palabra hebrea panim? Uy, ustedes son una iglesia culta. Panim está en plural, o sea que no dice que es el rostro de Dios, sino los rostros. Literalmente significa rostros, porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, en realidad estamos buscando sus rostros. Estamos buscando los infinitos y variados aspectos de su carácter. Estamos aprendiendo a conocer las muchas naturalezas esplendorosas de nuestro Padre Dios. Tenemos el único Dios de todas las religiones del mundo que quiere ser conocido. El único Dios que busca los corazones de sus hijos. El único Dios que ama a las personas más de lo que ama su adoración. Quiere que usted lo entienda a Él como Él lo entiende a usted. Repito, y quiere que usted lo entienda a Él como Él lo entiende a usted. La mesa de los panes de la proposición se refiere a ministrar al Dios que anhela ser conocido. Este pan, que se llama también pan de la presencia, una vez más, Dios quiere estar cerca de nosotros y en todo lo que Él hace nos enseña a acceder a Él. Es por medio del ministerio de la mesa de los panes de la proposición que encontramos la presencia de Dios. Yo creo que más claro no puede ser. Este aparato decae, mejor dicho. ¿Ven lo que significa? No son elementos sin el sello. Yo no sé, don César, si supo cuando lo estaban haciendo en el taller, lo que estaban haciendo. No sé, Camilo, si la había visto allá en el taller. Y no en la mesa, porque no es lo que existe, sino que cuando llega al altar, lo que es. Porque con Saridis entendíamos que no es el oro, sino es el altar quien hace que tenga ese valor el oro.